Sabemos, ayer comenzamos la nueva serie expositiva en la carta de Primera Tesalonicenses. Así que Dios nos ayude y tenga misericordia de nuestras vidas. El tema de anoche era una carta para una iglesia sana. Hoy veremos las virtudes de una iglesia sana. Las virtudes de una iglesia sana. Para eso le invito a que por favor vaya conmigo al capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Y ayer el hermano expuso el verso 1, pero vamos a leer el verso 1 hasta el verso 10. Todo el capítulo. Amén. Así que vamos a comenzar en este pasaje y que Dios nos ayude en esta hora para poder ver las maravillas de su palabra y las virtudes de una iglesia sana. Creo que todos nosotros, mientras vayamos a través del estudio, nos debemos ir examinando, primeramente para ver si somos parte de la iglesia de Cristo, y segundo, si nosotros reflejamos las virtudes que vemos en los hermanos de Tesalónica. Les advierto desde ya que mientras yo estudiaba y preparaba el sermón, veía muchas áreas donde me falta por crecer y que Dios me ayude para ser de más ayuda a la iglesia y de más bendición y edificación para la iglesia. Y cada uno de nosotros en esta tarde nos vamos a examinar también. Así que 1 Tesalonicenses capítulo 1 lo tenemos todos. Si usted desea puede leer conmigo, solamente acompañe con su vista en el nombre de nuestro Dios Trino. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llega a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convirtiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, amado hermano, y acompáñenme en unas breves palabras de oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre nuestro, gracias te damos por todo lo que nos has permitido hacer, pero en esta hora, Señor, te pedimos que así como tú has dirigido cada tiempo de este servicio, tú también dirijas este tiempo, Señor. Quita toda palabra humana, toda palabra inadecuada, toda palabra que no quepa en tu mensaje, Señor, porque este no es mi mensaje, este es tu mensaje. Predicamos tu palabra y por eso encomendamos nuestras vidas a ti, Señor, porque no queremos hablar de nuestra sabiduría o queremos hablar palabras nuestras, queremos hablar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar y nos pueda ayudar para también ser una iglesia sana. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Como decíamos, el tema de esta tarde, es las virtudes de una iglesia sana. En la carta de los tesalonicenses, en ambas cartas, nos demuestran características de una iglesia sana y una iglesia creciente, una iglesia que va en crecimiento. Y en mi anhelo es que en esta tarde veamos la importancia y la significancia que tiene esto para nosotros. La iglesia en Tesalónica era una iglesia muy especial y distintiva. Como sabemos nosotros, Pablo fundó varias iglesias. Y cada iglesia, me imagino y sabemos que era de sumo gozo para Pablo estar con los hermanos, exponerles la palabra de Dios y fundar una iglesia en ese lugar. Eso era un gozo para Pablo. Pero también creo que cada iglesia en cierto tiempo también le dio un poquito, no de gozo, sino un poquito de dolor de cabeza al apóstol Pablo. Tanto que él tuvo que escribir cartas a varias iglesias para
¿cómo se dice? Para dirigirse a ciertos problemas que estaban surgiendo en la iglesia y corregirlos. Por ejemplo, a la iglesia de Corintio, de la cual Pablo escribió 2 cartas y 2 cartas algo extensa para tratar el pecado, la carnalidad, la mundalidad que la iglesia estaba permitiendo. Y no es que Pablo miraba de menos a los corintios, oraba por ellos, los amaba, pero tenía que corregir lo que estaba sucediendo en la iglesia. La iglesia en Colosa luchaba con también carnalidad, con legalismo, con el misticismo, y Pablo tiene que dirigirse a estos temas en su carta. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy orgullosa, falta de humildad, falta de paciencia, y que querían seguir viviendo la misma vida que tenían antes de Cristo, y por ende Pablo les tiene que decir cuánto les ama, que son salvos por gracia, pero que también dejen la vieja manera de vivir. Y como vimos el año pasado, sí, ya en Gálatas, se recuerdan que los Gálatas habían comenzado en el espíritu, pero habían sido desleales, dejando el espíritu y queriendo agradar a Dios por medio de la carne. Y los filipenses también, había discordia, quejas, ansiedad en la iglesia, y tanto era el conflicto entre 2 señoras que Pablo tiene que nombrarlas en su carta. Usted pensaría que ser nombrado por el apóstol Pablo en una carta sería un privilegio, pero imagínese que el apóstol Pablo nombra a Evodia y a Sintique para que por favor tengan paz entre ustedes. Así que Pablo igualmente amaba a cada una de estas iglesias, oraba por cada una de ellas, pero en cada una de ellas había un problema, una discreción que Pablo tenía que dirigirse. Pero la iglesia de Tesalónica no fue así. Y por eso le digo que esta iglesia es una iglesia distinta, es una iglesia peculiar, porque si usted se fija, Pablo no tiene ninguna queja ni ninguna condena en contra de los hermanos de Tesalónica, sino más bien les anima y los exhorta, pero los exhorta con buen ánimo a que sigan adelante en ese crecimiento que ellos han recibido y comenzado por obra de Dios. Y por ende nosotros debemos también en esta tarde tomar nota de sus características y de sus virtudes, para que nosotros también seamos una iglesia sana y una iglesia que vaya en crecimiento. No estoy diciendo que seamos una iglesia perfecta. La iglesia es compuesta por seres humanos imperfectos y siempre van imperfecciones, pero que seamos una iglesia en la cual Dios obre y la cual glorifique y exalte a nuestro Dios. Y por eso debemos dar gracias a Dios por la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Ustedes son nuestra familia y donde Dios nos ha permitido crecer espiritualmente, y donde Dios nos permite ser alimentados, y Dios nos permite aprender y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pensaba yo mientras preparaba este sermón y daba gracias a Dios por el amor hacia Dios que hay en este lugar. Amado hermano, no en cualquier iglesia permiten que su pastor se pare a este lugar y exponga un capítulo verso por verso. No en cualquier iglesia sucede eso. E incluso iglesias de sana doctrina y que defienden la Biblia no aguantarían, no soportarían que se les predique la palabra de Dios verso por verso y enfocarse únicamente en lo que Dios dijo. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la iglesia, y que ese amor de Dios se deja ver en que ama y recibe la palabra de Dios. Yo digo gloria a Dios, porque Dios usa a cada uno de los predicadores de este lugar para edificar a su iglesia. Y no solamente el amor por Dios, el amor que vemos en cada uno de nosotros. Ustedes se han fijado que aún nuestro miembro más chiquito estuvo sufriendo y todos nosotros nos unimos en oración por él. Eso, amado hermano, solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Eso solamente es obra de Dios. Hay iglesias donde usted va y si usted falta 2, 3 días, nadie le llama, nadie se preocupa por usted. Aquí, gracias a Dios, el amor de Dios nos constriñe tanto que si no nos vemos un culto, estamos preguntando, bueno, el hermano, ¿qué pasó? No, y cuando alguien sufre, todos sufrimos, amado hermano. Eso solamente lo puede producir Dios. Así que mi anhelo es que nosotros reflexionemos en lo que estamos haciendo bien y en lo que podemos mejorar y en lo que hay que corregir. Así que Dios nos ayude en este año. Mira la providencia de Dios, ¿no? Que Él permite que comencemos el año
viendo las características de una iglesia sana y cómo decía el hermano anoche que cómo la gloria de Jesucristo se debe reflejar en su iglesia. Y qué privilegio poder comenzar el año de esta manera y que Dios nos ayude en este año, ¿no? Para ser una iglesia sana, una iglesia que crece en el conocimiento de Cristo y también crece en membresía. Que seamos una iglesia espiritualmente y bíblicamente sana, que glorifique a Dios en todo lo que hace y que sirva a Dios de corazón. Así que vamos a ver las virtudes de una iglesia sana y las evidencias de que Dios verdaderamente está obrando en su iglesia. Pero antes de eso, es necesario, creo, destacar o describir o dejar en claro lo que no define una iglesia sana, porque podemos confundirnos y ver ciertas cosas y decir Dios está en esa iglesia, y podemos confundirnos y decir no, es que Dios está obrando en esa iglesia. Por ejemplo, está el mal concepto de pensar que una iglesia numerosa en membresía, en que tenga mucha asistencia los domingos, en que tenga más de 70, 80 miembros, es una iglesia en la cual Dios está obrando, es una iglesia sana, y no siempre es así, amado hermano. El hombre le gusta exaltarse. Usted ha escuchado a esos líderes que siempre van con su número por delante, no, yo tengo X cantidad de miembros. Eso no es una evidencia sólida en sí de que Cristo está obrando en la iglesia. ¿Por qué, amado hermano? Porque no todos los que llegan a una iglesia, no todos los que se congregan un domingo son hijos de Dios o son cristianos o son creyentes. Y esto lo podemos ver. ¿Se recuerdan de Judas con Cristo? Judas anduvo con Cristo todo su ministerio y al final lo traicionó. Pablo experimentó esto con Demas. Demas era uno de sus colaboradores, pero le escribe a Timoteo que este hombre lo dejó amando más al mundo. Y imagínense el apóstol Pablo, que tiene revelación del Espíritu Santo, pero aún un hombre lo pudo engañar a él. Y lo mismo puede pasar en la iglesia. Podemos ver personas en la iglesia que demuestran un gozo y demuestran un amor por venir a la casa de Dios y participar, pero que realmente no se han convertido al Señor Jesucristo. Y podemos entonces confundirnos de que una iglesia grande en membresía y con esto no digo que no debemos crecer, no, habemos un bonito grupo, ya días no estaba la iglesia así, hacían falta, pero nuestro anhelo, amados hermanos, es que sigamos creciendo también, que la palabra de Dios siga obrando no solamente en nosotros, sino también en todos aquellos allá afuera que todavía les hace falta escuchar este mensaje y venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nuestro anhelo debe ser que a final del año nosotros estemos allá arriba y que acá abajo haya nuevos miembros. No estoy diciendo que crecer es malo, sino que debemos asegurarnos de que crezcamos verdaderos creyentes a nuestro Señor Jesucristo. Podemos confundirnos por el número de membresía, podemos confundirnos porque, no, es que esta iglesia hace tantas cosas para ayudar a la sociedad, para ayudar al pueblo donde está. Bueno, varias iglesias pueden hacer eso, pero no realmente estar predicando la sana doctrina. Y incluso con el simple hecho de tener sana doctrina, no es evidencia que la iglesia sea sana. ¿Se recuerdan de la iglesia de Éfeso cuando Jesucristo les escribe en Apocalipsis? Él les dice, ustedes son celosos de sana doctrina y hacen buenas obras, pero les tengo algo contra ustedes, que han dejado el primer amor. ¿Sí? Así que ninguna de estas cosas en sí mismas son evidencia de que Dios está obrando en una iglesia o de que una iglesia es sana. Como le digo, no quiero menospreciar el hecho que debemos tener sana doctrina, debemos anhelar crecer en número, debemos tener actividades que ayuden a nuestros miembros y también a los de allá afuera, pero quiero que veamos realmente qué es lo que compone una iglesia sana, las virtudes de una iglesia sana. Así que mi anhelo es responder 3 preguntas, y si no le responde a estas 3 preguntas, he fallado como su expositor en esta tarde. Primero, ¿quién forma parte de la iglesia de Cristo? ¿Cómo sabemos que Dios está obrando en la iglesia? ¿Y cómo sabemos si nosotros somos verdaderos miembros de la iglesia, verdaderos cristianos? Esas 3 preguntas, mi anhelo es que usted las pueda responder a usted mismo mientras vayamos desarrollando el sermón. ¿Quién forma parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo sabemos que Dios está en esa iglesia? ¿Y cómo sabemos si esa iglesia está creciendo sanamente? Y por último, ¿cómo sabemos si nosotros somos parte de esa iglesia sana? ¿Amén? ¿Estamos listos? Amén. Espero que hayan dormido bien y comido bien, porque vamos a tratar de hacer lo más breve posible. Amén. Primero, la iglesia es compuesta por los elegidos de Dios. Primero, la iglesia es compuesta por verdaderos creyentes, los elegidos de Dios. Mire conmigo en el verso 1, si usted está tomando nota, una vez más el primer punto es,
La iglesia es compuesta por verdaderos creyentes, los elegidos de Dios. Veremos primeramente que la iglesia es compuesta por los elegidos de Dios. Y segundo, tercero y cuarto veremos las virtudes, el ejemplo y el compromiso de los elegidos, de los verdaderos creyentes. Amén. Para los que están tomando nota, lo voy a repetir una vez más. Primero veremos que la iglesia es compuesta por verdaderos creyentes, elegidos por Dios. Primero veremos que la iglesia es compuesta por verdaderos creyentes elegidos por Dios y proseguiremos viendo las virtudes, el ejemplo y el compromiso de dichos creyentes elegidos por Dios. Amén. El verso 1. Lo vimos ayer, pero solamente lo vamos a tocar un poco. Verso 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la prueba de que la iglesia de Tesalónica era una iglesia sana y que era una iglesia de verdaderos creyentes? Bueno, porque Pablo lo deja en claro. La iglesia de los tesalonicenses, que estaban ¿en quién? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y que gozaban la gracia y la paz de Dios. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Tesalónica era compuesta por verdaderos creyentes? Bueno, porque estaban en Dios y en el Señor Jesucristo. Había una unión espiritual entre los hermanos y su Salvador Jesucristo. Por eso Pablo dice: la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros. La gracia que los salvó, la gracia que los redimió y la paz que ahora disfrutan con nuestro Dios. Y la palabra iglesia aquí está relacionado con una frase que significa convocar o llamar, o se refería a una asamblea, la cual era llamada, convocada a reunirse. Entonces Pablo nos deja saber que los tesalonicenses era una asamblea que había sido convocada por Dios, había sido llamada por Dios para estar cimentados en Dios y en el Señor Jesucristo. Mira el verso 4. El verso 4 lo veremos ahorita porque nos describe y nos demuestra que todo esto que vamos a ver, todas las virtudes, el ejemplo y el compromiso de estos hermanos, es porque son parte de la verdadera iglesia, son verdaderos creyentes elegidos por Dios. ¿Pero por qué? En el verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La iglesia de Jesucristo no es un grupo de personas que nos gusta cantar los mismos cantos. A usted le gusta este canto, a mí también, unémonos y cantemos. La iglesia de Jesucristo no es un grupo de personas que creen lo mismo. ¿Tú crees que Jesús es Dios? Yo también creo que Jesús es Dios, unémonos. No, la iglesia de Jesucristo, amados hermanos, es un grupo de personas que fueron llamadas de las tinieblas a la luz admirable. ¿Llamadas por quién? Por Dios. Trasladados del reino de las tinieblas al reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan lo que acabamos de ver al final del año, el Sermón del Monte? Nuestro anhelo es que seamos ¿qué? Ciudadanos del reino. ¿Llamados por quién? Por Dios. ¿Y quién nos da entrada al reino? Nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos aquí que los verdaderos creyentes son elegidos por Dios. No hay un formulario que usted tiene que llenar y decir: yo quiero ser parte de la verdadera iglesia. Y ponga su nombre, su número social, cuánto gana. No, nada de eso. Si usted quiere ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, bueno, usted debe primeramente haber confesado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y permitiendo que el Espíritu Santo regenere nuestras vidas en nuevas criaturas. Y es lo que dice, se fija en la frase que usa Pablo. Él primeramente dice: conocemos de ustedes, hermanos amados de Dios. ¿Sí ven? Hermanos, ustedes son amados por Dios y elegidos por Dios también. Amados hermanos, si usted está en este lugar y usted es parte de la iglesia verdadera de Jesucristo, sepa que usted ha sido amado por Dios y elegido por Dios también. Usted no está aquí porque usted quiso estar, usted no está aquí porque se lo ganó o lo mereció o porque Dios no podía hacer esto sin usted. No, estamos aquí y somos parte de la verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos amó y también porque Dios nos eligió. ¿Por qué? Porque nos amó. Sin nosotros hacer nada.
sin nosotros merecerlo, antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo hayamos nacido, antes de que usted y yo hayamos podido hacer algo bueno o malo. Dios sabía que íbamos a hacer lo malo, pero aún así Él nos amó, y porque nos amó, nos eligió para ser parte de su cuerpo, y eso debe ser motivo de darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 1 verso 12 dice: damos gracias a Dios con gozo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amados hermanos, dice Pablo, yo conozco que ustedes son amados por Dios y son elegidos por Dios también. Bueno, puede surgir una pregunta: hermano Joel, ¿cómo es eso que somos amados y elegidos por Dios? ¿Dios no ama a todo el mundo? Sí, Dios ama a todo el mundo. Y también no. Sí ama a todo el mundo, pero hay un amor especial que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Todo el mundo disfruta del amor benevolente de Dios, ¿sí? Que dijo Cristo en Mateo, que Dios es justo y misericordioso y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover también sobre buenos y impíos también, buenos o malos también. Todo el mundo disfruta de ese amor misericordioso y ese amor benevolente. ¿En qué? En que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Así que Dios muestra su amor benevolente con cada ser humano. ¿En qué? En que todavía está respirando, en que todavía tiene vida, en que todavía tiene salud. Pero hay un amor, el amor complaciente de Dios, el cual Él solamente tiene con su Hijo Jesucristo. Mi Hijo amado, en quien yo me complazco, ese amor solo lo puede disfrutar un Hijo de Dios. Y si nosotros estamos en el Señor Jesucristo, pues entonces Dios se complace, no en nosotros, sino en el hecho que estamos nosotros en el Señor Jesucristo. Cristo oró en Juan 17 y dijo: yo ruego por ellos, por los cuales Cristo había escogido. No ruego por todo el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Y más después en otro pasaje Él dice que los que están en la mano de Él, nadie los puede arrebatar. Y esto por eso le digo que debe ser un motivo de alegría, porque si estamos en este lugar, amados hermanos, si hemos sido elegidos por Dios para ser parte de la iglesia y gozar de su amor complaciente, no ha sido por ningún mérito, no ha sido por nada que nosotros hayamos hecho para ganarlo, sino porque Él simplemente nos amó por su voluntad soberana. Y qué glorioso es eso, ¿no? De que Dios nos haya amado. ¿Se recuerdan las palabras que Moisés le dijo al pueblo? Dios le dijo al pueblo a través de Moisés: yo los escogí a ustedes y ustedes eran el pueblo más insignificante. No los escogí porque eran el pueblo más grande, el pueblo más fuerte. No los escogí porque ustedes lo merecían. No, los escogí porque yo los amé y porque amé a sus padres y cumpliré la promesa que le hice a sus padres. ¿Por qué nos escogió Dios? Porque nos amó. Y porque nos amó, nos eligió. ¿Y por qué amó Dios a los tesalonicenses? Porque los amó. Es un amor que no merecemos. Es un amor que no, en nuestra humanidad no podemos comprender, pero que nos debe de llevar a una verdadera adoración a Dios y una rendición ante sus pies, porque Él nos amó, nos eligió, y porque nos amó, nos eligió, nos redimió, enviando al Señor Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Pablo abre la carta a los Efesios y él dice: bendito sea el Dios de nuestro Padre, Señor de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y Pablo deja muy claro en esto a los tesalonicenses, que ellos eran una iglesia sana. ¿Por qué? Porque estaban en Cristo Jesús. Estaban en Cristo Jesús. Y esto lo repito otra vez más en la segunda carta a Tesalonicenses. Si usted le da vuelta a su página, en el capítulo 2, verso 13, él una vez más da gracias a Dios porque ellos fueron amados y elegidos por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que si somos creyentes, amado hermano, es por pura gracia.
Y la iglesia verdadera de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, es compuesta por verdaderos creyentes, todos que han sido amados, elegidos por Dios, y como dice Pablo en Corintios, todos hemos sido bautizados en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo para ahora pertenecer a ese cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 9, que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si ven, antes que usted y yo hayamos nacido o pensado en hacer lo bueno o lo malo, Dios nos había amado, y porque nos amó nos eligió y por ende nos redimió. Amén. En Juan capítulo 15, Cristo dijo estas famosas palabras: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él los dé. Le amamos a Él. ¿Por qué dice Juan? Porque Él nos amó primero. Y nosotros pudimos venir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos dio la oportunidad que llegáramos a su Hijo Jesucristo. Así que el primer punto de la iglesia es compuesta por verdaderos creyentes, amados y elegidos por Dios. Ahora surge la pregunta, entonces, Joel, ¿cómo podemos identificar a esos verdaderos creyentes? Bueno, veamos los siguientes 3 puntos: sus virtudes, su ejemplo y su compromiso. Veremos sus virtudes, su ejemplo y su compromiso. ¿Cómo entonces podemos identificar? Y por eso yo le decía que nos debemos en esta tarde examinar si nosotros nos parecemos a los tesalonicenses, y que Dios nos ayude. Amén. Vea primero sus virtudes. Hay 3 virtudes que Pablo destaca de los tesalonicenses: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. ¿Se recuerdan que Pablo decía ya a los corintios: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor? Y estas 3 virtudes son las que Pablo destaca de los hermanos de Tesalónica. El verso 2: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Pablo, Silas y Timoteo daban gracias a Dios en oración por los hermanos de Tesalónica. Y esta era una oración verdadera, era una oración de corazón, no como nosotros que le decimos a nuestro hermano: ore por mí. Nosotros le decimos: sí, lo llevaré en oración, y pasamos toda la semana sin recordarnos de nuestros hermanos, ¿verdad? Pero Pablo, Silas y Timoteo oraban de corazón y en constante oración, dando gracias a Dios por lo que Dios había obrado en los hermanos de Tesalónica. Ellos reconocieron que lo que estaba sucediendo en Tesalónica, que la obra, que las virtudes que los hermanos de Tesalónica estaban haciendo, era únicamente por gracia de Dios. Y era únicamente producto del Espíritu Santo de Dios en cada uno de ellos. Por ende, ellos daban gracias a Dios porque Dios había obrado en la iglesia. Usted también no se goza cuando ve que Dios está obrando en la iglesia y en sus hermanos. No, es motivo de cuando usted ve que su hermano va creciendo, cuando usted ve que su hermano también Dios está obrando en él, es motivo de dar gracias a nuestro Dios. Nuestro hermano Armando decía ayer que cómo no los pastores se alegran cuando ven una iglesia que va en crecimiento, y ellos se esmeran por orar y por velar por el bienestar de los hermanos. Bueno, Pablo, Silas y Timoteo también tenían ese corazón pastoral, que se preocupaban por los hermanos y se alegraban cuando la iglesia crecía, y se dolían cuando la iglesia también se equivocaba y cometía errores. Y nosotros debemos también dar gracias a Dios cuando nuestros hermanos van en crecimiento. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 11 que entre tantas cosas que él había sufrido, lo que más le agolpaba a él cada día era la preocupación por las iglesias. 2 Corintios 11, 28, él lista ahí todas las cosas que él había sufrido: naufragio, persecuciones y todo eso. Pero él dice: lo que más me agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. A los colosenses él les escribe y él les dice: yo quiero, en el capítulo 2, verso 1, quiero que sepas cuán gran lucha yo sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo de verdad amaba a los hermanos. Él de verdad amaba a los hermanos y oraba a Dios por ellos y daba gracias a Dios por ello.
Y como les decía, los tesalonicenses eran resultado de la gracia de Dios. No tanto era por el esfuerzo misionero que Pablo había hecho, o Timoteo o Silas. Era parte, pero como decía, ¿quién decía? Que uno riega, el otro siembra, pero ¿quién es que da el crecimiento? Nuestro hermano Brian lo decía, el que da el crecimiento es Dios, y por ende ellos daban gracias a Dios. Amados hermanos, nosotros tenemos el privilegio de que tenemos buenos hombres de Dios que nos están regando la palabra de Dios cada día, pero el crecimiento proviene de nuestro Señor Jesucristo, y por ende siempre la honra y la gloria debe ser para Dios. Y si usted se fija, me encanta que Él incluye esto. Damos gracias a Dios por todos vosotros, ¿sí? Por todos vosotros. En la iglesia de Tesalónica no había el grupo élite. No había el grupo de primera clase. No, todos eran verdaderos creyentes, y Pablo daba gracias a ellos por todos. Amén. ¿Cómo sabía Pablo entonces que ellos eran salvos? Bueno, la primera virtud, vemos la obra de su fe. El verso sigue diciendo: damos gracias a Dios y Padre nuestro por la obra de nuestra fe. De la obra de vuestra fe. Después el trabajo de vuestro amor y la constancia de nuestra esperanza. Primero veamos la obra de la fe. Siempre la fe verdadera en Jesucristo, amados hermanos, lleva al poder transformador de nuevas vidas en Cristo Jesús. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la evidencia de que tenemos una fe verdadera en Cristo Jesús? Bueno, que nuestra vida ha sido transformada, y que nuestra vida ahora produce obras justas y santas que glorifican a nuestro Dios. Los tesalonicenses hacían obras que evidenciaban, daban evidencia de que ellos habían sido salvos, de que ellos no habían solamente creído a Dios en su mente o de palabras, sino que ellos habían creído a Dios de corazón, y que ahora la manera que ellos vivían glorificaba a Dios y daba testimonio de que Dios había transformado sus vidas. No estamos enseñando que no nos vayamos a confundir que somos salvos por nuestras obras. No, en ninguna manera. Somos salvos para buenas obras, ¿sí? No soy salvo para mis obras, no soy salvo por mis obras, sino que soy salvo para hacer buenas obras. ¿Se recuerdan el verso que leímos en Efesios 1:4? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, sino por don de Dios, para hacer buenas obras que Dios ha preparado desde antemano, ¿sí? Así que nuestras obras, nuestra conducta dan testimonio si nuestra fe es verdadera. La forma que vivimos, la forma que accionamos, nuestras actitudes dan testimonio a los demás, a los líderes, a Dios, si nosotros realmente tenemos una fe genuina y verdadera en nuestro Señor Jesucristo. O si solamente confesamos a Dios de diente al labio y vivimos de una manera totalmente opuesta a lo que confesamos. ¿Se recuerdan lo que Santiago decía en el capítulo 2? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tengo fe pero no tengo obras? Santiago dice, pues tú dices que crees, está bien, pero ¿cómo puedo comprobar que crees? Los demonios también creen y ellos tiemblan. O sea, Pablo dice, yo no puedo comprobar que tu fe es verdadera por lo que dices. Todo el mundo hoy en día confiesa a Cristo. Todo el mundo dice, oh yes, Papi God, yo lo amo. Sí, es que el Señor Jesucristo Él es todo para mí. Es que sí, aquí y allá. Pero cuando vemos las acciones, pues lo que viven, la manera que se conducen, contradicen lo que confiesan. ¿Se recuerdan Mateo 7? ¿Sí? Lo acabamos de terminar. ¿Se recuerdan? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y es lo mismo que está diciendo Santiago. No que somos salvos por obras, sino que nuestras obras dan testimonio de que realmente hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque la fe sin obras es...
¿Cómo mostró Abraham que él fue justificado? Porque estuvo dispuesto a sacrificar su hijo Isaac. Pero él fue justificado en el momento que creyó, y el hecho que él pudo sacrificar o estaba dispuesto a sacrificar a su hijo dio testimonio que él verdaderamente había creído en Cristo, había creído en Dios. Y nosotros, amados hermanos, nuestras vidas transformadas, nuestras vidas renovadas, regeneradas, dan testimonio de que hemos sido verdaderamente adoptados por nuestro Dios Padre. Y esto nos lleva a pensar a todos, ¿no? Mi vida da testimonio de lo que confieso. Créame que yo estuve a punto de decirle a los hermanos que no podía predicar. Porque Santiago también dice, ¿verdad?, que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Porque aquel que oye la palabra y se goza en ella, pero que no la cumple, dice Santiago, se engaña a sí mismo. Pero los tesalonicenses evidenciaron de que ellos no solamente se gozaron en escuchar la palabra de Dios, ellos de verdad habían recibido la palabra de Dios de corazón, y su vida cambiada era el resultado, el producto del poder de Dios. Así que, ¿cuál era la primera virtud? Que su fe producía obras dignas de arrepentimiento, producía frutos dignos de arrepentimiento. Y esto era evidencia de que eran salvos. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la primera evidencia de que de los verdaderos creyentes en la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la evidencia de que usted es un verdadero creyente en Jesucristo? Bueno, de que nuestra fe produce buenas obras en nuestras vidas. Nuestra fe produce buenas obras en nuestras vidas. La segunda virtud. Dice Pablo, damos gracias a Dios por la fe de ustedes que obra buenas obras, pero también el trabajo de su amor. El trabajo de vuestro amor. ¿Qué amor? ¿Amor para quién? Bueno, el amor que solamente el Espíritu Santo puede producir. Ese amor que es fruto del Espíritu Santo. Y en primera de Juan nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De qué amor está hablando aquí Pablo? Bueno, primeramente de un amor hacia Dios. Un verdadero creyente ama a Dios y ama su palabra. Y es lo que vemos en el capítulo 2, ahí de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, donde Pablo les dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios, una vez más dice él, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de vosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ese amor por Dios y amor por su palabra les podía permitir a ellos vivir vidas que realmente amaban a Dios, pero también amor hacia los demás hermanos. Amor hacia Dios, pero también amor hacia los demás hermanos. ¿Se recuerdan? Y perdonen que lo sigo llevando atrás al Sermón del Monte, pero ¿se recuerdan el mandamiento más grande? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y de eso producirá que también ames a tu prójimo como a ti mismo. Así que los tesalonicenses amaban a Dios y también amaban a sus hermanos. Miren el capítulo 3, verso 6, ahí también de 1 Tesalonicenses. Tenían amor por Dios, pero también amor por sus hermanos. Capítulo 3, verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. En el verso 12 del capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En el capítulo 4, verso 9, Pablo una vez más les dice a los tesalonicenses acerca del amor fraternal: no tenéis necesidad que los escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios mismo que os améis unos a otros. Y en el verso 10 él les dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, dice Pablo, hermanos, que abundéis en ello, en el amor, abundéis en el amor más y más. La segunda virtud era que los tesalonicenses tenían amor por Dios y amor por sus hermanos, pero también amor por sus enemigos. ¿Se recuerdan Mateo 5:44? Cristo dice, no aborrezcan a sus enemigos, ni los maldigan, sino ámenlos. Y un gran
Un gran factor que ayudó que la palabra de Dios fuera predicada en Tesalónica y en todas las ciudades alrededor, era que los tesalonicenses amaban aún a los que les perseguían. Aún a los que les perseguían. ¿Se recuerdan cuando Pablo llegó la primera vez, lo que vimos anoche? La gente se alborotó y la gente quiso buscar a Pablo y la gente quiso a golpearlos, pero se escaparon y algunos de ellos los llevaron presos y después dice que Jasón, ¿se dice? Yo lo leí Jason, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Jason o Jasón dice que paga la fianza y todos ellos salen libres. ¿Y qué salieron a hacer ellos? Ayudarle a Pablo a salir de la ciudad. ¿Y después qué? A predicar de Cristo a los mismos que los habían echado presos. Amor, perdón, amados hermanos, por eso es que Pablo dice el trabajo de vuestro amor, porque amar de esta manera es un trabajo. Amar de esta manera, en nuestra humanidad no podemos amar de esta manera. No podemos ni amar a Dios, ni amar a nuestros hermanos, mucho menos amar a nuestros enemigos por nuestra propia fuerza. Esto es un fruto que solamente Dios y su Espíritu Santo produce en cada uno de nosotros. Por eso me llamó la atención que él dice, damos gracias a Dios por el trabajo de vuestro amor. Porque ustedes luchan por siempre vivir y amar y andar en amor. Amar como Dios demanda requiere un esfuerzo espiritual muy grande. ¿Se recuerdan lo que Pablo le dijo a los corintios? Podemos tener dones sin límite. Podemos, según nosotros, hablar lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, somos como esos platillos ahí que solamente hacen ruido, pero no hay nada. Un mandamiento nuevo nos doy, dijo Jesucristo. ¿Qué dijo? Que os améis unos. ¿Y cómo conocerán que somos sus discípulos? En que nos amamos unos a otros. Ahora, le pregunto, ¿ama usted a su hermano? Amamos a nuestros hermanos. Mira al que tenga al lado o al que tiene atrás y pregúntese de verdad si usted ama. Y no solamente el que tiene al lado, porque nosotros tenemos la costumbre de que nos estamos así por grupitos, ¿verdad? Siempre nos estamos con el mismo. No, mira hasta allá atrás, el con el cual casi no saluda, el cual no habla, lo ama. Porque esa es una evidencia, una virtud de que verdaderamente somos verdaderos creyentes y una iglesia sana en que el amor de Dios se refleja en cada uno de vosotros. Y esto es algo que con el pasar del tiempo se va a ir perdiendo. Se recuerda que Cristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y que en el último tiempo, dijo Pablo a Timoteo, se van a levantar hombres ávaros, perversos y que amadores no de Dios ni de los demás, sino de sí mismos. ¿Sí? Así que los hermanos de Tesalónica amaban de verdad. Amaban a Dios, amaban a sus hermanos y amaban también a sus enemigos. Pero ¿cuál es esta última virtud? Voy rápido porque veo que ya me he extendido. ¿Cuál es la tercera virtud que vemos? Son 8 en total, así que vamos bien. Esta es la número 3. La tercera virtud que vemos, una esperanza que persistía. Una esperanza constante, una esperanza que persistía. Mira lo que termina diciendo el verso. Él dice, damos gracias a Dios por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál esperanza? Bueno, amados hermanos, de que Cristo vendrá por nosotros. La esperanza de que seremos transformados a su imagen. La esperanza de que vamos a recibir vida eterna. La esperanza de que Cristo no nos dejó solo, sino que nos dejó el Consolador. La esperanza de que Cristo volverá por nosotros y aunque tarde, pero Él volverá y nos levantará para estar con Él en aquella nueva ciudad, en esa casa del Padre donde hay muchas moradas. No estamos esperando en vano, no estamos esperando de gusto, no creemos en una promesa falsa, no, creemos en una promesa viva de que Cristo resucitó, ascendió al cielo y volverá por nosotros. ¿Sí? Juan le dijo a los discípulos, no se turben vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, pero yo voy a preparar un lugar, y si me fuere, preparé un lugar y vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice Pedro, ¿no? Y dice que esta esperanza fue hecha con constancia.
que quiere decir ánimo largo, poder aguantar en medio de una prueba y hacerlo no solamente aguantando, sino con una actitud positiva. En primera de Juan dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Tenemos fe de que al morir, amado hermano, no todo queda ahí, ¿no? Tenemos esperanza de que al morir usted no va a ser reencarnado en una vaca o en un palo o en lo que sea. No, ¿cuál es su esperanza? De que al morir estaremos en gloria con Cristo. Nuestra esperanza es que no nos quedaremos aquí. Nuestra esperanza no es que esto es todo. No, sabemos de que Dios tiene una ciudad celestial, ese reino que se va a manifestar y nosotros seremos parte de ellos. Esa es nuestra esperanza. Y por eso Él dice la constancia de nuestra esperanza. Madre hermano, ¿usted persevera en esa esperanza? ¿De verdad persevera en la esperanza? Cristo dijo que el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Pero nos da a entender de que el verdadero creyente, amado hermano, no suelta esta esperanza. No, esta esperanza es algo en lo cual los creyentes verdaderos perseveran, guardan hasta el fin. Los verdaderos creyentes no pierden su esperanza. No es que la botan y la vuelven. No, los verdaderos creyentes perseveran en esa esperanza. ¿Sí? Esa esperanza que, como vimos en Romanos 5, ¿se acuerdan? Esa esperanza de que somos salvos por la gracia de Dios. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos ahorita y que seremos salvos en aquel día también. Así que esa debe ser nuestra esperanza. Estamos viviendo conforme a esa esperanza, amado hermano. Todos nosotros, yo me recuerdo desde pequeño, todos nosotros hemos escuchado, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y la iglesia mundial, las iglesias mundiales han cometido un error que se han olvidado de ese mensaje vital del evangelio, de que Cristo vuelve otra vez. Todo se enfoca ahorita en nosotros, en el aquí y en el ahora, ¿no? Tu mejor vida ahora. Yo no quiero mi mejor vida ahora. Yo quiero la mejor vida eterna con mi Padre. Si no nos olvidemos de eso. Los tesalonicenses, aprendimos ayer, ellos creían de que Dios venía ya. Y nosotros a cierta manera debemos vivir de esa manera. Debemos vivir y estar preparados por si Cristo viene ya. Y por mientras Él venga, por más que Él quiera tardarse, no podemos perder esta esperanza. Amén. Así que sus virtudes vimos ¿cuáles? La obra de su fe, el trabajo de su amor y su perseverancia en la esperanza. Ahora miramos su ejemplo. ¿Cuál ejemplo? En la manera que recibieron y practicaron la palabra de Dios. La manera que recibieron y practicaron la palabra de Dios. Los versos 5 y 6. Dice Pablo, el 4, ¿se recuerdan? Lo vimos al principio. Pablo da a entender que estas virtudes es posible porque fueron amados y elegidos por Dios. Y ahora ese verso 4 es como un puente que él también nos da a entender que ellos pudieron recibir y practicar la palabra de Dios porque también eran elegidos y amados por Dios. Verso 5. Vuestro evangelio pues no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mire la manera que Pablo se expresa nuestro evangelio. Él estaba convencido de que este era el único evangelio, que este era el único camino al Padre, que él se identifica tanto con él. Él dice, este es nuestro evangelio, no hay otro. Pero él se enfoca en cómo los tesalonicenses reciben la palabra de Dios y practican la palabra de Dios. Miren cómo ellos primeramente recibieron la palabra de Dios, lo que daba evidencia de que ellos eran verdaderos creyentes y una iglesia sana y que ellos eran salvos y gozaban la salvación, era que recibieron la palabra de Dios acompañada por el poder del Espíritu Santo. Mire, podemos ver la Trinidad nosotros en nuestra salvación. El Padre nos ama y nos elige. Cristo dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no permite que Él llegue a mí. Somos llamados, amados, elegidos por nuestro Padre. Cristo nos redime a través de su obra en la cruz de Calvario, pero es el Espíritu Santo el cual nos convence de pecado, nos da el don de arrepentimiento y nos regenera en nuevas criaturas.
Por eso Cristo dijo, yo les dejo un consolador y conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya y Él quede, Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Por eso Pablo, él hace ese énfasis. El Evangelio no solamente llegó a ustedes con palabras humanas. No solamente lo que los tesalonicenses escucharon no fueron charlas informativas, buenas pláticas motivadoras. No, y debemos nosotros también tener este cuidado. Podemos enfocarnos tanto en... Pablo no está diciendo que no importa cómo hablamos, no. A mí me da pena cuando estoy acá arriba porque yo chapoteo el español, amados hermanos. Y yo sé que ustedes tienen mucha gracia conmigo y tienen paciencia. Debemos esforzarnos por predicar bien la palabra de Dios y estudiar bien la palabra de Dios, pero no debemos olvidar de que nuestras palabras, aunque estemos repitiendo esto, pero sin el poder del Espíritu Santo, no tendrá ningún efecto en nuestros oyentes. Ni en nuestra vida como expositores o predicadores, ni en la vida de los que están oyendo. Y esto es algo que no debemos olvidar. Pablo le dice a los tesalonicenses, yo no vine a ustedes solamente con palabras, yo no vine solamente con información, yo no vine a ustedes solamente con puntos. Venimos con esta palabra acompañada del poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál era ese poder? Bueno, el poder de que el Espíritu Santo había recogido a los tesalonicenses, los había liberado de esa idolatría, del pecado, y los había vuelto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el verdadero poder del Espíritu Santo en su palabra? Amado hermano, mi anhelo es que el poder del Espíritu Santo se haga evidente en esta iglesia a través de su palabra predicada. ¿Cómo? No es que usted brinque y haga piruetas y nos venga hablando en otros idiomas. No, aquí hablamos español todos. Mi anhelo es que el poder del Espíritu Santo se haga evidente ¿en qué? En nuestras vidas transformadas. En que Cristo sea visible en cada una de nuestras vidas. Comenzando conmigo mismo primero. Porque si no, simplemente estamos apuntando información, repitiendo información, pero no habrá ver cambio. No va a haber esa evidencia que había en los tesalonicenses. Todo lo que hemos visto, su obra de fe, su trabajo en el amor y su esperanza era producto del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que hace lo que usted y yo no podemos hacer. Yo puedo estar aquí usted hasta las 5 de la tarde diciéndole, hermano, dé fruto, hermano, mire la obra de su fe, hermano, ame, hermano, persista en la alabanza, en la esperanza. Pero yo no puedo hacer lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Sabe quién puede transformar su vida? El Espíritu Santo. ¿Sabe cómo ve usted el poder del Espíritu Santo en su vida? En que aquí tenemos personas que eran adictas al cigarrillo y en un momento el Espíritu Santo lo libera. ¿Qué más poder que eso? Lo que al hombre le toma horas de terapia, el Espíritu Santo lo hace así. Amados hermanos, los que han estado en otras religiones, en el catolicismo, en otras religiones, ¿usted sabe lo difícil que es dejar eso? Porque ellos lo creen de todo corazón. Los tesalonicenses eran idólatras, tenían muchos dioses. No cualquier hombre va a poder cambiar eso, ningún hombre puede cambiar eso. Pero ¿sabe quién sí puede? Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso Pablo él les dice, el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Y ese poder, ¿cuál es? El poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de los hombres. Porque para la palabra de la cruz, decía Pablo, es locura. Es locura para el hombre natural, porque el hombre natural no percibe lo espiritual. Y si nosotros al predicar esto, los que nos ven y no son cristianos piensan que estamos locos. ¿Y quién puede cambiar esa mentalidad en ellos? ¿Quién los puede convencer? Lo que acabamos de decir, el Espíritu Santo. Hermano, que estas exposiciones, y Dios nos ayuda a nosotros, los que vamos a estar predicando, a que el Espíritu Santo se haga evidente primero en nuestras vidas a través de nuestros frutos. Y que el Espíritu Santo pueda aplicar todo lo que vamos a ver en estas cartas, pueda aplicar esto a nuestras vidas primero, para luego también poderla impartir al pueblo. Dice Pablo, yo no vine a ustedes con palabras, sino con poder en el Espíritu Santo. Otras traducciones más cercanas al original dice con el poder del Espíritu Santo, con poder en el Espíritu Santo. No está la coma ahí, por eso muchos pueden pensar que hay una división, que usted necesita poder y el Espíritu Santo. No, el poder es del Espíritu Santo.
Amén. Entonces, la evidencia de que este mensaje fue escuchado y recibido por verdaderos creyentes es que el Espíritu Santo estaba haciendo obras poderosas en los creyentes y los estaba trayendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, la evidencia que el Espíritu Santo está en esta iglesia es de que Él está obrando transformación en cada una de nuestras vidas. Que Él nos está liberando de la esclavitud al pecado. La evidencia que el Espíritu Santo está en este lugar es que no simplemente cantamos canciones bonitas, no simplemente repetimos palabras bonitas de la Biblia, no, sino que vivimos palabras bonitas y el Espíritu Santo está obrando en cada uno de vosotros. Vea su vida a través del último año. ¿Ha crecido usted espiritualmente? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en usted. Y eso es obra de la palabra de Dios que escuchamos. Matthew Henry comenta Matthew Henry, y él dice: el evangelio vino a ellos no solo en palabras, sino en poder. Ellos no solo escucharon, sino que se sometieron a su poder. No solamente les hizo cosquillas en el oído, ni los fascinó, ni les llenó la mente de más información, sino que afectó sus corazones. Un poder divino que los convenció de pecado y corrigió sus vidas. Notemos, hermanos, así podemos estar seguros de nuestra lección. Cuando no solamente hablamos o repetimos las cosas de Dios, sino que su Espíritu Santo manifieste su poder en nuestros corazones de tal manera que mortifique nuestro pecado, nos separe del mundo y nos eleve hacia lo celestial. Que el Espíritu Santo obre eso en nuestras vidas, mortifique el pecado en nuestras vidas, nos separe más del mundo y que nos dirija únicamente al Padre. Dice Pablo: venimos ustedes con el poder del Espíritu Santo en plena certidumbre, dice él. Pablo no venía hablando tal vez, maybe. No, él estaba seguro plenamente en que el mensaje que él llevaba era verdadero. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios, provenía de Dios y dependía de Dios. ¿Sí? No depende de nosotros, no depende del poder mío para que usted entienda la palabra de Dios, no depende de mí que usted crezca, depende del poder de Dios, porque proviene de Dios y depende únicamente de Dios. Y mire lo que dice Pablo: fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y por eso les decía que Dios nos ayuda a nosotros los predicadores. ¿Por qué? Y no solamente los que vamos a estar dando la serie, sino todos, porque todos aquí predican. Y dice Pablo que fuimos entre nosotros por amor a ustedes. Pablo dice que ellos estuvieron en medio de ellos. Y se recuerdan ayer que vimos cómo ellos fueron atribulados y perseguidos al principio, pero aún en medio de eso, ellos dieron ejemplo. Pablo, Silas y Timoteo dieron ejemplo a los hermanos de Tesalónica, y eso impactó a los hermanos de Tesalónica y les ayudó a ellos crecer también. Así que miren el verso, en 2 Tesalonicenses capítulo 3 verso 7, Pablo le dice a los hermanos: ustedes saben que nosotros le hemos dado a ustedes razón para que nos imiten, porque no le hemos pedido nada a ustedes. No anduvimos desordenadamente. Mejor se los leo. 2 Tesalonicenses 3:7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y esto nos lleva al segundo punto, porque este ejemplo que ellos vieron, el poder del Espíritu Santo que ellos vieron en sus propias vidas, pero también en la vida de los que les predicaban, los ayudó a que practicaran el evangelio, no solo a recibirlo, sino a practicarlo. Verso 6: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu. Esta palabra imitadores es donde se proviene la palabra mímica. Y literalmente los tesalonicenses se volvieron imitadores de Pablo y por ende imitadores de Cristo. En medio de una ciudad pagana, impía, ellos pudieron cambiar sus vidas por completo, vivir vidas de santidad. ¿Y por qué? Gracias al ejemplo que ellos vieron en Pablo, Silas y Timoteo, gracias a la obra del Espíritu Santo en ellos también. Y Pablo le dijo a los corintios: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo no me atrevo a decir eso. Y creo que ningún hermano que se para aquí puede decir: hermanos, imítame a mí porque yo imito a Cristo. O sea, imagínense la disciplina de Pablo para poder decir: hermanos, imítenme a mí porque yo imito a Cristo.
Solo imagínense rápidamente, yo sé que el tiempo avanza, pero solo imagínense, los 4 hermanos que estamos exponiendo Tesalonicenses. Solo imagínense un momento. Imagínense que dividamos a los hermanos en 4 grupos. Un grupo se va con el pastor toda esta semana. Otro grupo se va con usted, hermano Armando, toda la semana. Otro grupo se va conmigo, a estar conmigo toda la semana. Y otro grupo se va con nuestro hermano Brian, a estar toda la semana. Y otro grupo se va con hermano Mario, a estar toda la semana. ¿Verán ellos a Cristo en nuestra manera de vivir? ¿Verán a Cristo tanto como lo ven cuando estamos acá arriba parados? Amados hermanos, yo les digo que cuando preparaba esto, de verdad que mi corazón se contristaba porque quedamos faltos y que Dios nos ayude. Pero amados hermanos, debemos saber que al imitar a Dios, nosotros nos volvemos ejemplo a los demás que nos están viendo. Y especialmente los que estamos nosotros acá predicando, el pastor Miguel Núñez dice, las palabras se las lleva el viento, pero la práctica deja huella. Y no nos olvidemos, y no solamente los que estamos predicando, todos nosotros aquí. ¿Sabe? Los esposos, nuestras esposas nos están viendo. Parejas, nuestros hijos nos están viendo. Pero todos nos están viendo. Y ¿sabe qué? Nuestras palabras, eso se lo lleva el viento. Pero la práctica que usted vive, eso va a impactar a las demás personas. ¿Y qué va a impactar? Su vida transformada por el Espíritu Santo. ¿Saben cuánto tiempo llevo ya? No importa. No, casi la hora. Vamos a ir terminando entonces. No quiero cansarlos. Pero él dice, vosotros venís a ser imitadores de vosotros del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Recuérdense lo que vimos ayer, que la palabra de Dios fue predicada aquí. Y que después de esto la misma ciudad, los mismos de ellos se levantaron en contra de ellos. Pero ellos aún así recibieron y practicaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el cual estaba produciendo en ellos el querer como el hacer. ¿Sí? Vimos sus virtudes, fe que obra, trabajo de amor, esperanza que persiste. ¿Cuáles fueron las siguientes 2? Vimos que ellos recibieron la palabra de Dios y practicaron la palabra de Dios. Veamos las últimas 3. Bajo el último punto, su compromiso con Dios. Versos 7 al 10, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Todo aquel que imita a Cristo, amado hermano, como les decía, automáticamente se convierte en un ejemplo para todos los que están a su alrededor. ¿Sí? Usted que está trabajando con personas que no conocen a Cristo, pues que las personas vean a Cristo en su ser, por la forma que usted imita a Cristo. Y esto es lo que ayudó a que el Evangelio creciera en esta área, como víamos anoche, que Tesalónica era una ciudad estratégica. No de gusto Dios permite que aquí vinieran primero. Porque aquí era donde mucha gente venía y se iba y pasaban de aquí a ciudades como Macedonia y Acaya. Entonces la gente llegaba allí y escuchaban de los tesalonicenses, escuchaban de que habían dejado los ídolos, servían a Dios, y ellos escuchaban eso y el mensaje era impactado, que la gente se iba de ahí con eso en sus corazones. Lo que pasaba en Tesalónica, entonces pasó a Macedonia, pasó a Acaya. Ojalá que Dios permita que lo que está sucediendo aquí en Allentown, en Iglesia de Dios Monetaria de Vida Eterna, no solamente quede aquí, sino que pase también a Bethlehem, a Reading, a Narrowsburg, a los que nos están viendo allí, que podamos ser una iglesia que imite a Cristo, de modo de que seamos ejemplo también a nuestros hermanos alrededor. Perdón. Veamos los últimos 3 virtudes. Ellos proclamaron la palabra de Dios por todas partes. Dice Pablo en el verso 8. Porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta palabra divulgar hace referencia a retumbar, a resonar, a hacer eco, y es exactamente lo que hicieron los tesalonicenses. Hicieron eco del Evangelio a toda persona y a todo lugar que los escuchaba. Desde el momento que el Evangelio fue expuesto en Tesalónica, los tesalonicenses tenían un corazón evangelizador.
Compartían con todos, querían escucharlos o no querían escucharlos, ellos compartían el evangelio. Y la iglesia aprovechó su ciudad, el hecho que mucha gente venía y salía o pasaba por ahí para predicar y compartir el evangelio de Jesucristo. Y tanto era el testimonio de ellos que los demás miraban cómo ellos se convirtieron a los ídolos, de los ídolos a Dios, perdón. Y me encanta lo que Pablo dice, que yo no tenía necesidad de contarle a nadie. Cuando yo iba a mis viajes misioneros, yo quería contarles de los hermanos de Tesalónica, pero ellos me salían primero y decían, hemos escuchado lo que sucedió en Tesalónica. Y qué precioso es eso, que Pablo no tuvo que andar contando, sino que el mismo Espíritu Santo se encargaba de que el testimonio de estos hermanos se expandiera. Ellos proclamaban la palabra de Dios por todas partes. Séptimo, se entregaron por completo al servicio de Dios. Como les decía, ellos se convertían de los ídolos a Dios para servir, dice, al Dios vivo y verdadero. Dejaron por completo los ídolos, las creencias, las costumbres y aceptaron a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Y la evidencia era ese arrepentimiento total, esa conversión verdadera que solamente el Espíritu Santo podía producir. Ellos proclamaban la palabra de Dios y servían a Dios también. Y el último, esperaban el regreso de Jesucristo. Mira el verso 10, con el cual terminamos. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, que nos libera de la ira venidera. Ellos esperaban que Cristo iba a regresar. Ellos esperaban de que después de la muerte, esto resuena un poquito con el tercer virtud que vimos, la esperanza, esa plena esperanza. Ellos esperaban en Cristo y seguían esperando en Cristo. Y debemos nosotros también ser de esos creyentes que esperan verdaderamente en Cristo Jesús. Y no sé si entendemos, creo, el peso que significa eso. De verdad estamos esperando en Cristo Jesús. Un pastor decía, a mí se me acercan personas y dicen, yo no quiero que Jesús venga porque no me he casado. De verdad, vamos a comparar el placer de estar con alguien por el placer de estar con Cristo. No me he casado, no quiero que Cristo venga porque no me he casado, porque no tengo hijos, porque no tengo nietos. No me malentienda, todas esas cosas son buenas y traen mucho gozo y mucho placer. Pero ninguna de esas cosas pueden reemplazar nuestra esperanza, que es de estar con Cristo. Amado hermano, que el Espíritu Santo produzca en nosotros estas virtudes y nos ayude a ser una iglesia sana y verdadera. Una iglesia que produce obras que dan testimonio de su fe. Una iglesia que trabaja en amor. Una iglesia que mantiene esperanza. Una iglesia que recibe la palabra de Dios. Una iglesia que practica la palabra de Dios. Una iglesia que proclama la palabra de Dios. Una iglesia que le sirve a Dios por completo. Y una iglesia que espera la venida del Señor. Oremos en el nombre de Jesús. Padre nuestro, tu palabra es tan hermosa. Tu palabra, Señor, quedamos cortos para poder dar a entender tu palabra, pero hemos hecho lo que hemos hecho, Señor, con humildad y con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, permítenos, Padre Santo, poder ser verdaderos creyentes que den frutos y que estas virtudes, Padre Santo, se puedan reflejar en nuestras vidas, Señor, en cada una de nuestras vidas. Que esta iglesia sea una iglesia, Padre Santo, verdadera, sana, que